buenos días. En videos anteriores hemos dicho que la madurez espiritual requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. La clave de la madurez es la congruencia de nuestro pensamiento y nuestros hechos, y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Hay cosas muy conocidas que sabemos que nos acercan a Dios y las conocemos como disciplinas espirituales. Estas incluyen cosas tales como lectura y estudio de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, el servicio, la mayordomía, que es la administración correcta de los bienes que Dios nos da. Pero independientemente de cuán duro trabajemos en eso, nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Gálatas 5:16 nos dice que debemos andar en el Espíritu. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra griega que usa aquí para andar es peripateo, significa caminar en general. Y en sentido figurado, que es lo que aplica en este caso, significa vivir. Más adelante en el mismo capítulo, Gálatas 5:25, Pablo nos dice una vez más que debemos andar por el Espíritu. Y lo dice de esta forma: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero aquí usa otra palabra, usa la palabra griega stoigeo, que significa marchar, en sentido militar, llevar el paso. Y en sentido figurado, que es lo que aplica aquí, es conformarse a la virtud y a la piedad, es decir, andar de manera ordenada en nuestra vida. En la medida que nos sujetamos más y más al control del Espíritu, también vemos el aumento en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es algo que viene en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 y 23. Les recomiendo que lean eso allá en sus casas. Esto es característico de la madurez espiritual. En los 4 videos anteriores se trataron los primeros 4 rasgos que menciona el apóstol Pedro acerca de un cristiano maduro. En el pasaje que estamos estudiando se nos da una lista de atributos o rasgos que debemos cultivar para que seamos fructíferos en nuestra vida, como resultado de ese crecimiento y de esa madurez espiritual. Esos atributos son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ya hemos hablado de los 4 primeros: fe, virtud, conocimiento y dominio propio. El quinto rasgo que menciona el apóstol Pedro es paciencia. Aquí usa la palabra hupomoné, que significa constancia, paciencia, perseverancia o perseverar. Viene de hupomeno, esa palabra griega que significa permanecer, quedarse. En sentido figurado, que es el que aplica aquí, es resistir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar, aguantar. La paciencia o perseverancia, en otras versiones o traducciones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, significa persistir pacientemente cuando nos enfrentamos a pruebas o dificultades. Algunas personas simplemente se rinden cuando las cosas se ponen difíciles o cuando la vida se vuelve complicada. Pero un cristiano espiritualmente maduro no se rinde nunca. Hay una similitud interesante entre el concepto de dominio propio, que hablamos la vez pasada, y la paciencia o perseverancia. El dominio propio lo podemos ver como moderación o mesura respecto a las cosas buenas, mientras que la paciencia o perseverancia es la voluntad de soportar cosas malas con la esperanza de que cosas buenas vendrán en el futuro. Santiago escribió acerca de nuestra necesidad de tener paciencia cuando enfrentamos distintas pruebas. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice lo siguiente: hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso significa que perseverar espiritualmente cuando hay dificultades forja nuestro carácter. Un carácter de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Parecerse a Dios significa imitarle, amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Pero también se refiere Pedro a la importancia para los cristianos de estar dispuestos a sufrir si es necesario. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Somos probados como el oro, probados con fuego. Un cristiano con toda seguridad enfrentará pruebas durante su vida, pero crecerá espiritualmente si logra perseverar en ellas con la ayuda y la acción del Espíritu Santo. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.